para que la gente se vaya familiarizando sobre la palabra SILI, SAS, como dice usted. ¿Qué es SILI? Sistema Integral de Lectura Inteligente, eso traduce nuestra sigla. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue la llegada aquí a Quibdó de su organización, en qué año llegó, cómo encontraron el ambiente para poder instalarse aquí en el municipio. Bueno, nosotros llegamos aquí a la ciudad de Quibdó, eso fue en noviembre del 2016, donde pues simplemente lo traíamos como un proyecto piloto donde solo íbamos a inscribir 80 personas y lo íbamos a hacer en el mes de noviembre y diciembre del mismo año, 2016. ¿Por qué llegamos a Quibdó? Como lo hablamos ya con los padres con los que hemos tenido la posibilidad de que nos conozcan, llegamos a Quibdó mediante un estudio que habíamos hecho en las demás ciudades, donde veíamos la necesidad que tenía la población de Quibdó de un programa de lectura inteligente. Y esa necesidad se estableció con base a estudios previos donde podíamos determinar que la mayoría de los estudiantes que salían de aquí a Quibdó a otras ciudades, del 100% de los estudiantes que llegaban, solo el 30% termina la carrera a la que se presentó. Los demás terminan o regresándose aquí o haciendo carreras totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque no estaban, digámoslo así, nunca fueron conscientes de la importancia de manejar un programa de lectura que les permitiese a ellos tener un análisis y una interpretación. Y como bien lo sabemos, las universidades son análisis, interpretación y sustentación. Entonces, muchos de los estudiantes que salían regresaban porque o creían que no tenían estas competencias o ya nos buscaban, digámoslo, cuando ya habían hecho 1 o 2 semestres de una carrera que decían, no es la mía, no creo que tenga esas competencias, y hacían otro tipo de carreras. Por eso fue que llegamos. Pero ya en el 17 de febrero del 2017 se tuvo tanta acogida que, como te dije, era un proyecto piloto que veníamos solo a certificar 80 personas que se inscribieran, pues la acogida fue bastante alta, la necesidad que tiene Quibdó sigue siendo muy alta y al día de hoy contamos con 2 sedes, esta que es la parte administrativa y la parte de enseñanza, donde en este transcurso que llevamos aquí en Quibdó vamos a ajustar 2 años y para nosotros nos llena de gran satisfacción en este momento decir que hemos certificado 300 lectores profesionales. Bueno, vamos desde el inicio. Explíquenos el porqué o la necesidad, ¿cuándo sale la necesidad de lo que es la lectura inteligente? La necesidad de lectura inteligente es una necesidad que viene desde la primaria, la secundaria, la etapa universitaria y la etapa del profesional. ¿Cómo se detecta esta necesidad? Primero, la mayoría de las personas desconocen que el leer nos permite generar un método propio de estudio. ¿Por qué un método propio de estudio? Porque no existen ni buenos ni malos estudiantes. Esa es la primera necesidad con la que nosotros trabajamos, donde concientizamos a padres, estudiantes, de que no existen ni buenos ni malos estudiantes. Existen personas que aprenden de manera diferente. Entonces, lo primero digámoslo así, como el primer beneficio que tiene una persona que hace un programa de lectura es que desarrolle un método propio de estudio. Ese método propio de estudio es un método que lo vuelva independiente. La mayoría de las personas, y por eso decimos que es desde la etapa básica de primaria, entendemos que cuando nos hablan de que la persona se vuelva independiente, decimos, bueno, entonces como papá, mamá, no tengo que estar pendiente de las tareas de mi hijo. No, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. La independencia es que independientemente de cómo le enseñen a nuestro hijo desarrolle un método que le permita comprender y retener, independientemente de cómo el profesor le enseñe, independientemente de cómo estudie en casa con los padres o con los niveladores o las tareas dirigidas que es tan frecuente aquí, el niño genere un método que le permita a él
almacenar y recuperar la información, eliminando malos hábitos como es la repetición, la memoria y el mal uso del tiempo. ¿Por qué la repetición? Porque cuando un estudiante no le comprende a aquella persona que le está explicando, lógicamente tiende a repetir, memorizar y memorizar. ¿Y qué está invirtiendo allí? Entre más repita, más tiempo, más mal va a utilizar el tiempo. Y entre más repita, más memoria cortoplacista va a desarrollar. Esto no es independencia académica, esto sigue siendo una dependencia académica. Dependemos de una nota, dependemos de un examen, pero realmente hay una independencia en la que él pueda sustentar el conocimiento como propio, si vamos a hablar de un estudiante. También manejamos alternativas que nos diferencian de una universidad, nos diferencian del colegio. ¿Qué tipo de alternativas? Formando estudiantes integrales. ¿Integrales por qué? Porque son estudiantes que van a manejar una buena sustentación. Una buena sustentación, hablemos de una sustentación oral. ¿Cuántos profesionales o estudiantes conocemos con pánico escénico? ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Que sean buenos oradores, que tengan seguridad de expresión, oratoria, léxico y fluidez verbal. Y si es de manera escrita, que el estudiante tenga una sustentación con una buena puntuación, una buena ortografía, que realmente la persona que coja ese escrito pueda entender lo que la persona le quiso transmitir al momento de escribirla. Y ya hablamos a nivel de profesionales y estudiantes universitarios. A nivel de profesionales y estudiantes universitarios, un universitario necesita mucho la sustentación. Al universitario ya no, si él en la primaria genera un método de estudio que le lleva a ser independiente, pues lógicamente cuando llegue a la universidad va a estar más preparado, porque en la universidad nos exigen sustentación, análisis, demostración. Allá no nos exigen ni repetición, ni memoria, ni revisar nuevamente los cuadernos, los libros, las carteleras. Simplemente le dicen a uno, demuestre. Y ya cuando estamos a nivel de profesionales, que ya ejercemos una carrera con pregrados, posgrados, lógicamente lo que más necesitamos nosotros es optimización del tiempo. Pero lo que el profesional no entiende es que a diario necesita estar actualizado. O sea que a diario necesita enfrentarse a la lectura, pero le da cansancio, le da pereza, le da sueño. No ve allí lo que es la optimización del tiempo. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este programa a nivel de, si viene desde primaria, maravilloso. Si lo tiene en la secundaria, mucho mejor. Pero si lo tiene en la universidad y lo tiene a nivel de profesional, hemos creado un profesional integral. ¿Usted podría describirnos un poco de pronto cómo es el proceso de enseñanza? Es decir, el estudiante entra, lo entran al salón, ¿cómo son los ejercicios? ¿Qué tipo de ejercicios hacen con los monitores que tienen? Bueno, hablarte un poco de la metodología tendría que ser que ya pues el estudiante estuviese con nosotros. Nosotros tenemos un método que lo hace exitoso en el mercado es que lo trabajamos con base a resultados. O sea, resultados donde se trabaja de manera holística y constructivista. Por eso nosotros mantenemos inscripciones a diario, pero con beneficios diferentes cada vez que te vas a inscribir, como cualquier entidad lo haría. Cuando hablamos de que trabajamos con base en resultados, estamos hablando de que nos salimos del parámetro de enseñanza de los colegios y las universidades, donde a todos les enseñamos igual, les corregimos y les calificamos por igual. Para nosotros es muy claro que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Algunos son auditivos, algunos son visuales, algunos son ¿qué? Repetitivos. ¿En qué consiste nuestra metodología y en dónde desarrolla nuestro profesional o nuestro estudiante su método propio de estudio? En el momento en que aprende a manejar las 3 memorias. Al momento de manejar esas 3 memorias, ese estudiante está preparado para entenderle a cualquier persona que le esté explicando, pero no solo que le va a entender, sino que al potencializar su memoria o su método de aprendizaje, va a ser capaz de almacenar y recuperar esa información a largo plazo. Lo que significa que al manejar estas tres memorias, él es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de información, ya sean números, letras, símbolos, gráficos, códigos, fórmulas o incluso idiomas. ¿Cómo funciona nuestra metodología? La base fundamental del programa de nosotros es la atención y la concentración. Se tiende a confundir que la concentración o la atención es que el estudiante esté pendiente o esté siempre observando lo que el profesor le esté diciendo. No, usted en clase puede tener personas que son auditivas.
Estos niños que son auditivos normalmente son tildados de inatentos, dispersos o demasiado hiperactivos. Inatentos, dispersos porque todo el tiempo parecen idos, están haciendo bolitas, cualquier otra actividad, menos mirando al profesor o escribiendo. ¿Qué pasa? Que este estudiante aprende a través de ¿qué? De escuchar. Por eso su habilidad no está en el escribir. Cuando a él lo obligan a escribir, están desvirtuando su capacidad de ¿qué? De aprendizaje. Pasa igual con el visual. El visual es aquel estudiante que todo lo aprende a través de ¿qué? De encadenamientos. Es el estudiante que al interior de la clase tiene más distracciones más distracciones externas. Cualquier actividad que esté haciendo diferente, pasó el mosco, se le cayó el lapicero, automáticamente lo desconcentra. ¿Por qué? Porque él es el estudiante que aprende todo a través de encadenamientos. Es el compañero que cuando te está explicando te dice, ve, acordate que el profesor levantó la mano y dijo, y uno dice, porque todo lo guarda a través de encadenamientos. ¿En dónde está su falta de atención o su distracción? Que si en ese mismo momento a él se le cae el lapicero, el desconectarse 2 segundos de lo que el profesor está haciendo, automáticamente lo bloquea, porque ya quiere alcanzarlo y quiere saber dónde va. Y está el que es repetitivo, que tiene que escuchar, tiene que ver y tiene que escribir. Es el que con frecuencia uno dice es el lento de la clase. Es el que tiene que esperar, que no borren, o es el hablador de clase, porque todo el tiempo es qué fue lo que dijo el profesor. Si él no copia, no es capaz de recuperar la información. Ahora ya está la teoría, vámonos a la práctica, ¿listo? ¿Cuántos dedos tiene esta mano? 5. ¿Cuántos dedos tienen 2 manos? 10. 10, o sea que 10 manos, ¿cuántos dedos tienen? 100. Te lo voy a escribir aquí para que lo podamos mirar. 1000 más 1000, ¿cuánto es? 2000. Más 30. 2030. Más 30. 2060. Más 30. 90. 2090. Más 10. 2100. 2100, ok. ¿De qué color es el cielo? Azul. ¿De qué color es tu sangre? Roja. ¿De qué color es el pasto? Verde. ¿Qué toma la vaca? Verde. Pato. ¿Leche? Tú dices leche y tú dices que come pasto, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar cómo funcionan estas 3 memorias y en dónde está la atención. Una persona que es auditiva ni siquiera me está mirando, él simplemente me está escuchando. Con facilidad escuchó que yo dije que una mano tiene 5 dedos y que la pregunta final es ¿cuántos dedos tienen 10 manos? Va a multiplicar 10 por 5, queda 50. ¿En dónde se confunde el visual o el repetitivo? Porque al momento de la pregunta, cuando yo le digo ¿cuántos dedos tienen 10 manos? Simplemente observa mis manos y multiplica 10 por 10. ¿En dónde se confunde el repetitivo? Que el repetitivo viene haciendo todo el proceso conmigo. Una mano, 5, 2 manos, 10. 10 manos multiplica 10 por 10. ¿Qué pasa con este ejercicio por eso un auditivo jamás se va a equivocar en ese ejercicio? ¿Qué pasa con el repetitivo? El repetitivo nunca se va a equivocar en este ejercicio, 1000 más 1000 más 1000, ni el visual, porque el visual tiene la posibilidad de verlo. Y cuando va en 2090 y yo le digo 10, dice 2900. Cuando el repetitivo viene haciendo toda la cuenta y cuando le digo 10, dice 2100. Igual que el visual, 2100. Mientras que el auditivo sí se va a equivocar. Un auditivo al escuchar 10, ese 10 lo lleva a 100, porque me imagino que a alguien allá le pasó en casa, ¿cierto? Y dijo, ¿por qué 2100? No, 3000. Porque cuando yo dije 10, ese 10 lo convirtió en 100 y automáticamente el 90 lo convierte en 2900 y repite 3000. Ahí es donde está la atención. ¿Qué es lo que nosotros logramos con el estudiante? Que al manejar las 3 memorias, él sea capaz de entenderle a cualquier persona, porque al desarrollar las 3 memorias, como les decía anteriormente, independientemente de cómo le llegue el conocimiento, si es que le están explicando, si es a través de audio, si es a través de textos, él va a ser capaz de interpretar, de desarrollar ese pensamiento lógico sobre lo que le están enseñando, lo que le va a permitir, al generar ese pensamiento lógico, extraer ideas propias. Y esas ideas propias lo que hacen es eliminar la repetición y la memoria. Al eliminar esa repetición y memoria, elimina la memoria a corto plazo y la reemplaza por lo que llamamos la memoria a largo plazo, donde es capaz de almacenar y recuperar la información no a través de palabras, sino a través de imágenes. Algo así como, te pregunto, ¿alguna vez te viste el Titanic? Sí. ¿Hace cuánto?
Y hace mucho tiempo. Sí, en este momento vamos a recrear la película. Yo recuerdo esa película que es una intensa historia de amor entre una mujer muy pobre que se conoce con un hombre muy rico en el barco, tienen una intensa historia de amor, pero lamentablemente cuando el barco choca con el iceberg, ella hace muchos intentos por salvarlos. En uno de esos intentos ella muere, él queda vivo, nos cuenta qué pasó con el barco y nos relata la historia de amor. ¿Usted qué me dice? Que es lo opuesto a lo que acaba de decir. ¿Y qué tiene su cerebro? ¿Imágenes o palabras? No, las imágenes. Las imágenes, lo que comprueba que puede pasar el tiempo. Y si usted tiene ideas propias, es capaz de almacenarlas y recuperarlas a través de imágenes, a tal punto que cuando las necesite, las va a recuperar igualmente a través de imágenes. Una vez hay atención, hay comprensión y hay retención, vamos a trabajar los buenos hábitos de estudio o el desarrollo de que puedas. Ya desarrollaste tu método propio de aprendizaje, ahora vamos a mirar que lo puedas expresar. Y es ahí donde si yo lo tengo aquí, lo tengo aquí, y si lo tengo aquí, lo tengo aquí. Manejamos seguridad de expresión, oratoria, léxico y fluidez verbal. Y si es de manera escrita, que escriba coherentemente. Pero trabajamos la otra competencia integral que te decía. De nada sirve que yo tenga muy buenos promedios académicos. De nada sirve que sea muy bueno en lo que yo hago, si no sé conducir a otros. Es ahí donde trabajamos. Si la persona tiene el conocimiento, va a tener el criterio propio. Estoy segura de que si yo te sigo insistiendo de que en la película fue como yo la contaba, me vas a invitar a que la veamos juntos. Claro, ¿cierto? Claro. Eso es lo que se llama criterio propio, eso es lo que se llama ¿qué? Carácter. Una vez nosotros tenemos estos buenos hábitos de estudio, estamos formando profesionales con más análisis, mayor interpretación, pero mayor optimización del tiempo. ¿Por qué? Porque son capaces de extraer ensayos, resúmenes, organizadores gráficos, mapas conceptuales, pero lo van a hacer en menos tiempo.